Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo. Ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Entonces Jesús les dijo: la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. Buenos días. ¿Estáis bien? Sí. Qué contracultural, contraintuitivo y contrasocial se ha convertido venir a la iglesia. Es raro, ¿verdad? Es raro que un grupo de personas de diferentes edades, nacidos en multitud de países diferentes, con diferentes culturas, diferentes formas de pensar, prioricen la palabra de Dios, tengan algún interés todavía en lo que Dios tiene que decir. Y también qué contraintuitivo es todo lo que dice Jesús. No sé qué te esperabas cuando anunciamos que íbamos a estar predicando durante 4 semanas oraciones de Jesús. Yo mismo cada semana me paso leyendo la misma oración, preparándome para hoy. Y digo, pero si esto no parece tener nada que ver con lo que he entendido siempre, ¿no? Las palabras de Jesús. El contexto de esta oración, enseguida repetiré un poquito la oración, os lo recuerdo. ¿Recordáis la semana pasada que había una pequeña oración de Jesús en mitad de la situación en la que había fallecido Lázaro y Lázaro iba a resucitar? ¿Recordáis? Bueno, esta oración de hoy está en el texto de Juan, está un capítulo después, solo está un capítulo después. Y lo que pasa entre una oración y la otra, básicamente es, por decirlo así rápidamente, es, bueno, Lázaro resucita. Entonces hay una escena al principio del capítulo 12 muy conocida la escena en la que María, la hermana de Lázaro, va a ungir a Jesús allí en Betania, en su casa, en un símbolo sepultural, o sea, en un símbolo medio profético en el que está haciendo algo, de nuevo, contracultural, ¿no? De hecho, es criticada por hacer eso, es malentendida por hacer eso, pero ella lo hace. Pasa algo muy interesante también ahí, con Lázaro. No sé cuántas veces habéis pensado en Lázaro y en lo que vivió. Lázaro tuvo que morir. Tuvo que morir 2 veces, por cierto. Murió una, fue resucitado por el Señor, y tú dices, qué experiencia personal innegable, ¿no? Es imposible que Lázaro ya tuviera dudas de fe. ¿Os imagináis a Lázaro con dudas de fe después de haber resucitado? Pero ¿sabéis qué le pasó a Lázaro? Por haber resucitado, era como un símbolo demasiado evidente de lo que Jesús hacía, y en el capítulo 12 te explican que estaban persiguiéndole para matarle. Los mismos que querían matar a Jesús tramaron un complot también contra Lázaro, y eso te lo explica ahí el capítulo. También está entre una oración y la otra, está la entrada triunfal de Jesús, así la llamamos, entrada triunfal, en Jerusalén. Tienes que pensar en la escena, tienes que recordarla, es una escena que pensamos mucho en la Semana Santa, una escena muy llamativa, en la que, no sé,
Se me ocurre pensar en cuando hacemos rúas en nuestra ciudad y la mitad de la ciudad va a, yo qué sé, por ejemplo, cuando los Reyes Magos, ¿no?, vienen y todas las familias salen, toda la ciudad sale, toda la familia, todo el mundo se entera, y aunque tú no vayas, te enteras porque cortan calles y hay ruido y las noticias solo hablan de eso. La entrada de Jesús en la ciudad fue una cosa así notoria, muy llamativa. Y después de estas escenas, el texto te dice que unos griegos, es una cosa rara, unos griegos hablan con uno de los discípulos de Jesús y le dicen, oye, queremos conocer al maestro. Y cuando este discípulo va con otro discípulo a Jesús y le dice, oye, hay unos griegos ahí que quieren conocerte, Jesús responde lo que Valeria acaba de leer. O sea, oye, que hay unos griegos que quieren conocerte. Jesús empieza con esto de el trigo, el grano de trigo, tiene que caer, tiene que morir para dar fruto, ha llegado la hora. Así que, una vez más, hay que darle vueltas al coco, sinceramente, para entender qué es lo que está en la mente de Jesús. ¿Por qué a una pregunta aparentemente de logística, oye, ¿tienes tiempo para ver a esta gente? O hay aquí una gente que quiere conocerte, y es extraño, pues son griegos, no son judíos, como mucho pueden ser judíos prosélitos, o sea, griegos de origen cultural que están hechos judíos religiosamente, es algo muy raro. Y Jesús responde con todo esto que ha leído Valeria, que es extraño, es muy extraño. Y, bueno, está claro que el relato este que os acabo de expresar así lo más rápido que he podido, expresa también el crecimiento de la tensión que se está dando con Jesús. Es decir, al principio de su ministerio, Jesús es un ente extraño. La gente dice, ¿quién es este? ¿Qué hace? No entendemos lo que hace, no entendemos lo que dice. Digamos que hay este malestar, si tú quieres, pero a medida que va avanzando su ministerio, empiezan a sumarse tensiones y ya tienes grupos como los fariseos o los herodianos que quieren matarle. Y aquí ya tienes este tema de la resurrección de Lázaro, y ahora hay fariseos diciendo que hay que hacer algo, el mundo entero, esta frase está por aquí, el mundo entero se va detrás de él, ya están agobiados, ya están yendo a por él de una forma más directa. Ahora entra en Jerusalén y toda la ciudad es notorio lo que pasa, y todos los que conozcan lo que dijeron los profetas tienen que estar pensando, ¿es este el Mesías? ¿No es este el Mesías? Hay mucha tensión alrededor de Jesús. Pero el texto, la oración de la que voy a hablaros hoy, empieza revelándonos algo, que es que la tensión, voy a decir por primera vez, por lo menos en esta escena, en este relato, ya no está solo fuera, sino que ahora pasa a estar dentro de Jesús. O sea, ves muchas situaciones de tensión. Por ejemplo, la oración de la semana pasada es una situación dolorosa, es la muerte de un amigo. Y algo que va a ser muy espectacular, va a ser una gran performance de fe de Jesús. Pero no vemos tensión dentro de Jesús. Vemos a un hombre tranquilo, un hombre sosegado, que sabe a lo que va, que sabe lo que va a pasar. No está... De hecho, le vemos, si acaso, triste cuando ve a María triste, se conmueve por los demás, pero él no tiene tensión. Pero aquí la oración empieza con mi alma está angustiada. En algunas versiones españolas dice turbada, que es una palabra ya un poco más en desuso, un poco más rara de entender. Pero de angustia, angustia es un término que la psicología sigue usando mucho, la psicología moderna, y que entendemos bastante bien. Y todos hemos pasado angustias. Todos. Y no es tan común, creo, ver a Jesús de esa manera. De hecho, la angustia se expresa emocionalmente de diversas maneras. Siempre te afecta físicamente. No digo que lleves una cara, pero tú, no sé cómo os pasará a vosotros, pero cuando realmente por dentro estamos mal, a unos les pega en el estómago, a otros les pega en la musculatura de la espalda, a otros les pega en dolores de cabeza, ¿no? Cuando estás internamente mal, con un poquito de tiempo el cuerpo empieza a expresar esa angustia también de una forma externa. En Jesús tienes a Jesús angustiado. Y es normal, cuando tú empiezas a entender el contexto del Evangelio de Juan, que durante todos los capítulos previos se viene indicando o se viene hablando de una hora que todavía no es. ¿Recuerdas la conversación con la madre de Jesús en el capítulo 2? La madre diciéndole cosas y él, madre,
tranquila, todavía no es mi hora, ¿recuerdas? O en el capítulo 7, en el capítulo 8, se habla de que los fariseos le perseguían, intentaban atraparle, pero el texto nos dice como una coletilla, pero todavía no era su hora. Ahora esta situación empieza con Jesús reconociendo que ha llegado su hora. Cuando te pones en ese sitio, empiezas a empatizar, puedes empezar a entender por qué este hombre está sintiendo angustia. De hecho, aunque en el Evangelio de Juan no tenemos dos pasajes muy famosos que tenemos en los sinópticos, en cuanto te los menciones sabrás de qué pasajes te hablo, el huerto de Getsemaní y la transfiguración. No están en Juan. Este pasaje, muchos expertos que estudian ahí palabra por palabra, dicen que contiene elementos que recuerdan a los dos pasajes. En Getsemaní Jesús está angustiado, en la transfiguración oiremos la voz de Dios, como la vamos a oír aquí. Aquí pasan ambas cosas. Él está angustiado. ¿Cómo es la angustia de Jesús? ¿Es como nuestra angustia? ¿Os habéis fijado que la mayoría de películas y series que hablan del tiempo de Jesús y representan a Jesús, y hay actores que han representado a Jesús, casi siempre nos lo representan, digo casi siempre, no voy a decir que todos lo han hecho mal, pero casi siempre nos lo representan como antiemocional? Es decir, nos presentan a un Jesús que siempre está, emocionalmente siempre está en su sitio. Nunca hay una palabra más alta que otra. Nunca le vemos ni extremadamente contento ni extremadamente triste. No le vemos angustiado, no le vemos exultante, no le vemos entusiasta. Nos representan casi siempre en las series, en las películas, un Jesús pues como en la zona gris emocional. Pero cuando tú te encuentras aquí en este texto, este está angustiado, si miras la palabra que hay detrás en los textos originales y la buscas, descubres que en el Evangelio de Juan está varias veces más. De hecho, por ejemplo, en el capítulo anterior, justo en el capítulo anterior, cuando Jesús ve a María llorar por la muerte de su hermano Lázaro, hay una frase que en español dice algo así como «se estremeció su espíritu». Bueno, pues aunque nos la han traducido diferente, es exactamente la misma palabra en el original. Y empiezas a rascar y te das cuenta que hay numerosas ocasiones en las que Jesús se siente angustiado, agobiado, se estremece, se conmueve. Este no es un Jesús apático. No es un Jesús, no sé, como si fuera un modelo impasible que se mueve en una cinta de estas del aeropuerto, ¿sabes? Con esos movimientos, como nos lo representa muchas veces el arte. Así, quieto. No es un Jesús que ríe, que llora, que se duele, que tiene verdaderas emociones ante todo lo que sucede. Y aquí, en esta oración, y creo que eso nos ayuda quizá a acercarnos a esta oración y a ver cómo puede esta oración de Jesús ayudar a mi propia oración y a mi propia vida de oración, Jesús está angustiado. Y sus palabras en la oración son muy curiosas porque parece un diálogo interno. De hecho, si lo miras bien, me dirás, un momento, Óscar, esto no es una oración. O sea, no es como que Jesús, o sea, el texto no te dice que Jesús oró. Y entonces Jesús oró tal cosa. Realmente solo te dice lo que él dice. Pero descubres que sí que es un diálogo con Dios. Él dice unas cosas a Dios y Dios le responde. Dime tú si eso no es una oración. ¿No es una oración acaso? Y esto mismo a mí ya me ayuda a darme cuenta que de nuevo estamos intentando establecer patrones demasiado rígidos con la oración, de que qué es y qué no es la oración. Y la oración, como os decía la semana pasada, es comunicación con el Padre. Toda comunicación con el Padre es, de hecho, oración. Entonces tienes aquí a Jesús diciéndole unas cosas al Padre y de forma efectiva el Padre respondiendo. Y la gente lo va a oír la respuesta del Padre. Así que Jesús va a decir, pensad, está angustiado, ¿no? Y dice, ¿qué diré? Pues, ante mi angustia, ¿no? ¿Qué diré? Es como si hablara consigo mismo. Padre, sálvame de esta hora. Claro, el tono no lo tenemos. Según cómo lo pronunciemos, incluso cambia el significado. Padre, ¿qué diré? ¿Sálvame de esta hora? Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Es decir, que si tú quieres encapsular el sentido de esta oración, literalmente la oración de Jesús es Padre,
glorifica tu nombre. Lo demás es como una especie de diálogo interno que le lleva a esa oración y es parte de la oración. Pero la esencia de lo que él quiere decir a su Padre es: Padre, glorifica tu nombre. Como os digo, pudiera no parecer una oración, pero ¿no es esta parte primera de la frase cuando él dice: ¿qué diré pues, Padre, sálvame de esta hora? ¿No os parece como que es un reconocer por parte de Jesús la más elemental naturaleza del ser humano ante la angustia, ante el dolor, ante el sufrimiento? Es decir, no es literalmente lo que todos los de esta sala, tengáis la edad que tengáis y hayáis nacido en la cultura que hayáis nacido, cuando sufrís, cuando os doléis, cuando estáis en angustia, ¿qué es lo que realmente desearíais? Que eso desapareciera. Y el impulso humano más natural es decirle: Padre, sálvame de esta hora. Que esto pase. Que no tenga que cruzar por este valle. Que no tenga que pasar por este dolor. Que no tenga que vivir este sufrimiento. ¿No es lo que, de hecho, el corazón os empuja a orar cuando estáis mal? Siempre. Y por eso, precisamente, creo que esta oración es muy interesante para todos nosotros. Porque Jesús no se va a quedar solo en eso. No solo en eso. No niega eso. Pero a continuación, vemos que el salvarse de esta hora no es lo prioritario para él. Es un elemento de la oración, pero no es lo más importante de esta oración. Lo más importante viene inmediatamente después cuando él dice: para. Es decir, él está en un momento de sufrimiento, ha llegado la hora, y ese momento para él es duro. Es una agonía que ninguno de nosotros hemos conocido. Pero en mitad de esa agonía, Jesús es como que hace zoom para afuera para ver todo con más perspectiva. Y recuerda algo que sabe, que para esta hora he llegado. Jesús sabía que él había venido para vivir esta hora. ¿Qué sentido tendría que Jesús hubiera venido para vivir esta hora y que intentara, ahora que llegaba la hora de la verdad, esquivar esta hora? Ahora, eso no quiere decir que tú conozcas tu propósito de vida, que tú entiendas el sentido de tu vida, que tú entiendas la misión a la que has sido llamado. No quiere decir que cuando llegue la hora de la verdad va a ser fácil. No quiere decir eso. Pero sí quiere decir que a pesar de que tu anhelo sea: Padre, sálvame de esta hora, tienes que tener perspectiva. Esta es la razón por la cual estás aquí. Esta es mi razón para estar aquí. Por lo tanto, si puedes, sálvame de esta hora, pero, Padre, glorifica tu nombre. Sean como sean las circunstancias que voy a encaminar, sea que efectivamente me evitas cierto dolor, cierto sufrimiento o todo, o tengo que cruzar por el lugar más doloroso del camino, por favor, glorifica tu nombre. Porque si no lo haces, no voy a cumplir con el propósito de mi vida. Porque os confieso algo. La gente que no está aquí hoy, no digo puntualmente, digo la gente que no está aquí nunca hoy. Y aquí no me refiero a esta iglesia local, digo, sino en la iglesia de Jesús. La iglesia que no es la gente que no es discípulo de Jesús pasa exactamente igual que nosotros por un montón de dolor, de sufrimiento y de angustia. Es una experiencia común a todo ser humano. Sean ateos, sean religiosos de cualquier índole, o hayan conocido a Jesús como su Salvador. Entonces, que tú pases angustia, dolor o sufrimiento va a ser un total despropósito si pasando por la angustia el nombre de Dios no es glorificado. Vamos a ser honestos, ¿no? De amigo a amigo, no de pastora, no, entre hermanos. ¿Cuántas veces oramos esto? En mitad de nuestra angustia. ¿Cuántas veces en mitad de nuestro sufrimiento cogemos perspectiva y decimos, bueno, esto que estoy viviendo no se lo deseo a nadie? Pero mientras lo paso, mientras me toca estar aquí por la razón que sea, aunque yo no la entienda,
que el nombre del Señor sea glorificado. Creo que es la perspectiva más correcta, más amplia, que nos puede ayudar incluso a pasar, a recordar el sentido por el cual hacemos las cosas, aunque sea duro, aunque sea doloroso, aunque sea angustioso, te das cuenta que tiene un propósito que puede ser incluso mayor que lo que tú estás viviendo en primera persona. Ahora hay que ser valiente para eso. Hay que ser valiente. Hay que aceptar y abrazar dificultades. Pero date cuenta cómo la vida de Jesús, la misión que Él entiende que tiene, el propósito que Él entiende que tiene en su vida, está dirigiendo su oración. En mitad de su hora más angustiosa, Él no se va a olvidar de mirar las cosas con perspectiva. Padre, por favor, glorifica tu nombre. Que significa que lo que yo viva te adore. La manera en la que yo lo viva te adore. Lo que otros puedan ver en lo que yo vivo te adore. Lo que otros puedan entender de lo que yo estoy viviendo y la manera en la que lo estoy viviendo te adore. Es esta también una de las pocas veces que vamos a oír, nosotros no, pero es el relato, la voz de Dios audible. Muy pocas veces. En el bautismo, como os decía, en la transfiguración, aquí muy poquitas las veces que vamos a oír a Dios hablando y diciendo algo. Y lo que va a decir, curioso, igual que la semana pasada esto, no lo va a decir por Jesús. Eso no lo digo yo, lo dice Jesús. La voz del Padre se va a oír y Jesús le va a decir a la gente, esto lo habéis oído no por causa de mí, esto se ha oído para vosotros. Es decir, los oídos en los que Dios está pensando cuando contesta a Jesús no son solo los oídos de Jesús, son los oídos de todos. Lo que significa, una vez más, y esto ya lo expliqué la semana pasada, solo es un recordatorio, que lo que está viviendo Jesús está despertando la fe de los otros. Su propia experiencia de angustia que le lleva a orar de esta manera va a hacer que la voz de Dios sea oída por otras personas. Y creo que esto no es un accidente, creo que esto es un principio. Creo que nuestra vida de oración, nuestro diálogo con nuestro Padre, aún en mitad de la angustia, debe ser, como os decía, público y conocido, para que otros puedan oír la voz del Padre en mitad de mis angustias. Y eso le va a dar mucho propósito a tu angustia. No te digo que estés viviendo esa angustia para eso, es algo diferente. A veces retorcemos las cosas. Digo, en mitad de eso hay maneras de vivir eso que no van a dar ninguna gloria al Padre y nadie va a conocer al Señor. Pero hay maneras de vivirlo que pueden honrar al Padre, de un discípulo que en mitad de la angustia es capaz de reconocer a su Padre aún en mitad del dolor, aún en mitad del sufrimiento, y otros van a escuchar la voz del Padre. De nuevo, una de las pocas veces en las que oímos a Dios diciendo algo. Ahora, todo esto me lleva a la parte más difícil para mí de este mensaje, que es el reconocimiento de algo que yo querría que fuera diferente. Yo y todos vosotros, sin ningún tipo de duda. Que es que la muerte es inevitable. Ya os he dicho que Lázaro, claro, pensamos, qué bien Lázaro, resucitaste. Qué experiencia, ¿no? Pocos pensamos, tuviste que morir 2 veces. La muerte es nuestro mayor enemigo. De hecho, la manera en la que vivimos aquí expresa eso en maneras desde muy pequeñitas y alejadas. Por ejemplo, tenemos hábitos de vida saludables. ¿Qué es eso sino un intento de retrasar la muerte? Es decir, vivimos de la mejor manera posible con la intención de vivir lo mejor y más largo posible. Detrás de eso hay una sombra alargada de muerte. O, aunque seamos diagnosticados con cualquier enfermedad, ¿quién se rinde cuando es diagnosticado? ¿Quién dice, bueno, pues voy a quedarme aquí en la cama y dejar que me mate esto? No, todos combatimos la enfermedad. Todos seguimos los tratamientos y luchamos en la medida de lo posible porque queremos esquivar a la muerte. Es el enemigo último de todo ser humano. Pero la muerte
es inevitable. De hecho, esta oración de Jesús viene precedida por unas enseñanzas de Jesús en los versículos del 23 al 26, que cuando tú las vinculas una cosa con la otra te das cuenta de lo que él está diciendo. Te recuerdo que a Jesús le han dicho que hay unos griegos que quieren conocerte. Y él empieza a hablar. Y empieza a decir, si el grano de trigo no cae al suelo y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Y luego añade, el que quiere guardar su vida, aquí, el que la quiere guardar, la va a perder. La va a perder. Ahora, el que no se aferre a su vida aquí como si eso fuera el todo, la va a guardar para vida eterna. Jesús está diciéndonos, en cada una de las imágenes que nos expresa, que hay, tanto en la vida de ese grano como en la vida de esas personas que guardan o no guardan su vida, hay un momento clave en el que hay que rendirse, en el que hay que rendir la vida. Ese grano, para llegar a producir, se tiene que rendir. Tiene que dejar de vivir. Y si tú quieres guardar tu vida, contraintuitivamente tienes que rendirla. Porque descubres que por ti mismo tú no tienes capacidad de extender tu vida ni de hacerla una vida abundante, una vida valiosa. De hecho, descubres que todos tus intentos de vivir una vida gloriosa se estrellan en tu propio corazón. No necesitas ni siquiera mucha ayuda de otros. Tus propios intentos te descubren que los límites los pones tú mismo. Que tu propio corazón te engaña. Que anhelas una cosa y la otra. Que descubres que amas a más de un Señor con frecuencia. Y así puedo seguir poniendo los ejemplos. Tú ya me has entendido. Y esta oración es una oración, como por eso he empezado con lo del contracultural, contraintuitivo, es una oración que pocos vamos a abrazar hoy. Pero está ahí, está en las Escrituras y es una de las pocas oraciones que Jesús hace, que tenemos registradas. Y esta oración, casi, igual que la semana pasada, recordáis que decía oración de fe y le ponía así como un título, ¿no? Pues a esta le llamaría la oración de muerte. Claro, desagradable. Oración de muerte. Pero es una oración que me lleva a concluir que Jesús está aceptando su camino a través de la muerte. De hecho, os voy a decir que hay muchos autores que cuando estudian ese texto interpretan el texto un poco diferente, cambiando solo la interpretación de una preposición, una sola preposición. La preposición que está, ¿recordáis la primera frase? ¿Qué diré, Padre, sálvame de esta hora? Ese de se puede traducir al español de diferentes maneras. Otra manera es desde. Y hay autores que dicen, bueno, aquí la intención en el Evangelio de Juan es decir, ¿qué diré, Padre? Sálvame desde esta hora. Y hay que cambiar el tono, es decir, hay que cambiar la entonación. Una cosa sería decir, Padre, sálvame de esta hora. ¿Qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Como diciendo, esto es lo que debería querer, ¿no? Evitarme el dolor. Pero reconozco que Jesús, que Padre, tú eres el que tiene que ser engrandecido, lo que sea. Pero otros autores dicen, no. Aquí el tema es que Jesús, reconociendo que tiene que pasar por su hora, por la hora de la pasión y la muerte, desde el principio, dice, ¿qué diré? Como diciendo así, ¿qué voy a decir? Y entonces dice, Padre, sálvame desde esta hora. ¿Ves la diferencia del de al desde? Yo tengo que pasar por esta hora. Tengo que pasar por ella. Acepto que tengo que pasar por ella. No quiero, pero lo abrazo. Sé que tengo que pasar por ella porque soy ese grano que tiene que morir para llevar fruto. Tengo que pasar, no me la puedo esquivar. Vine para eso. Por favor, Padre, desde esta hora, desde esta situación que estoy viendo, sálvame. Es decir, es una proclamación, una petición de Jesús de ser salvado, no en el sentido de evitárselo, sino de ser salvado como Abraham creyó que Isaac era capaz de ser resucitado de los muertos por Dios. Entonces, Jesús no está diciendo, evítame la muerte, está diciendo, entiendo que tengo que morir, sálvame de la muerte después. Y eso es lo que en el Evangelio de Juan se llama pasión
y glorificación. La pasión es el proceso por el que Jesús muere y la glorificación es lo que el Padre hace con él levantándole de los muertos. Y la respuesta que el Padre va a dar en voz alta, la respuesta que va a dar a la oración el Padre, va a ser la siguiente. Va a decir, te he glorificado y te voy a glorificar. Te lo traduzco. Lo que me has venido viendo hacer, Jesús, hijo mío, es lo mismo que voy a seguir haciendo. O te lo traduzco de otra manera. Puedes confiar en mí de la misma manera que has confiado en mí en el resto de cosas. Igual que me pediste que Lázaro resucitara y resucitó, igual que me pediste que multiplicara el pan y los peces y lo hice, de la misma manera te voy a levantar de la muerte. Y estas palabras las va a oír todo el mundo, no solo Jesús. Así que sálvame de la muerte, pero no es evitándomela, es pasando por ella. Me encantaría predicaros otra cosa. Me encantaría predicaros a mí otro mensaje en el que yo encontrara que las Escrituras nos dicen una cosa distinta, una cosa que fuera lo que el impulso humano a donde nos lleva, ¿no? A evitar el dolor, a sortearlo. Es muy curioso que aquel que ha venido a salvarnos de la muerte lo tenga que hacer justo experimentándola. Aquel que ha venido a darnos una vida sin dolor, sin sufrimiento, sin angustia, tenga, contraintuitivamente de nuevo, que sufrir estas cosas para que tú y que yo no tengamos que sufrirlas. Pero Jesús es ese grano que queda solo, nadie puede hacer eso por él, rinde su vida, muere por nosotros y da mucho fruto. Por lo tanto, Jesús no está diciendo algo así como, oye, Padre, guárdame de entrar en esta hora de sufrimiento. Más bien está diciendo algo así como, condúceme salvo a través de esta hora de sufrimiento. No está diciendo, evítame esto, está diciendo, sácame de esto que tengo que pasar. Y esto, como os decía antes, solo es posible por la comprensión de algo mayor, algo que es más grande que lo que estás viviendo en este momento. Algo que es más importante, que cuando lo miras con la perspectiva correcta descubres que no es el final de todo. El final de todo no es lo que tú estés viviendo, no es el pasillo por el que tú tengas que pasar, no es la enfermedad por la que tú tengas que pasar, no es la angustia por la que tengas que pasar, no es tu muerte particular. No hay... ¿Cuántos habitantes hay en el mundo ya? ¿7.000 millones dicen? ¿No? ¿Por ahí? Y si hablamos de la historia, y todos y cada uno de los que han vivido antes que tú y que yo, todos han pasado por la muerte. Todos. Y creo que Jesús nos está invitando, desde el principio en su Evangelio, a un principio de negación que nos conduce a vivir la muerte de una manera distinta. ¿Recordáis cuando Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? En ese texto, en los versículos previos, me he atrevido a venir sin gafas hoy, digo, ¿qué pasa? Pues esto es lo que pasa, que voy más lento. Dice Jesús en el versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Este camino no es un camino propio de Jesús. Este camino, o sea, la hora fue para Él. Lo que Él hizo en la hora, tú y yo no podemos hacerlo. Pero a imagen de nuestro Salvador, nosotros vamos a tener que pasar por esta vida, incluyendo la muerte, y podemos pasarla de muchas maneras. Y hay un llamado de nuestro Señor a confiar en Él, no evitando el dolor, la angustia, el sufrimiento y la muerte, sino pasando por ellos, dando gloria al Padre. Y ojalá me entiendas bien.
esto no pretende ser insensible con tu dolor. Lo que pretende es precisamente darle la perspectiva correcta. Tu dolor es valioso para el Señor. De hecho, en la experiencia humana, cuando tú te acerques a Jesús vas a descubrir que el dolor y la angustia es uno de los lugares de mayor contacto con Jesús. Es uno de los principales lugares de contacto con Jesús. Cuando tú estás en real sufrimiento, es como si de pronto estuvieras en la cruz de al lado, como si fueras uno de los ladrones. Tú estás sufriendo, pero entonces miras a tu lado y ves a Jesús sufriendo a tu lado. Y puedes entender que Él entiende realmente lo que está pasando. Y que Él está a tu lado. Ese es tu Dios. Un Dios que sufre a tu lado. Antes que tú, por ti, para que, llegado el punto, dejes de sufrir para siempre. Tu sufrimiento, tu dolor, tu angustia tienen perspectiva y tienen un final. No serán para siempre. ¿Recordáis las palabras de Pablo? Esta leve aflicción y luego mayor peso de gloria. Gloria. Primero la pasión, luego la glorificación. Si queremos seguir a Jesús, nos tenemos que negar a nosotros mismos. Y negarnos a nosotros mismos en el día a día, en nuestra vida, va a ser la experiencia que nos va a permitir llegar a la capacidad de, en confianza del Señor, morir bien. Cuando tú no te niegas a ti mismo en el camino, no te niegas al final del camino. Cuando tú practicas la negación a lo largo del camino, cuando tú aceptas los sufrimientos, no que los persigues, no que no somos masoquistas. Jesús no era un masoquista. El mal y el dolor y la angustia vienen sin que tú los busques. Pero cuando tú aprendes a vivir en ellos de la mejor manera posible, dando gloria a Dios, cuando llegue la hora de tu muerte, estoy seguro que podrás mirar a tu Señor y saber que Él te dice algo así como, bueno, como has visto que he hecho hasta aquí, tranquilo que voy a hacer ahora. Como ha pasado, así será el futuro. Como te he glorificado en mitad de las situaciones, te voy a glorificar también en esta. Estas son las oraciones de Jesús. Son muy diferentes a las que yo hago. Son muy diferentes. Y creo que me hace falta repensar mi vida de oración, mi comunicación con Dios, repensar mis medidas, las cosas que yo considero importantes y le digo, o las únicas que le digo. Y como os decía la semana pasada, creo que necesito silencios en los que yo le permita a Dios decirme qué cosas Él quiere hablar conmigo. A lo mejor, si no corro el peligro, la tentación de solo hablar las cosas que a mí me interesen y no estar preparado para la vida por no tener las conversaciones que me conviene tener con Jesús. Entonces, voy a pedir a Valeria que venga, vamos a tener un tiempo para orar ahora y de corazón le ruego al Señor que estas oraciones y este tiempo que estamos teniendo para revisar estas oraciones de Jesús nos ayuden, de alguna manera, a través de lo que haga el Espíritu Santo en nosotros, a entender mejor nuestra vida de oración. El Señor os bendiga mucho. Valeria.